que él. Capítulo 17. El niño que nació sin identidad. La verdad sobre el paradero de Issei comenzó a salir a la luz. Muy lejos de Kyo, en Kioto, se levantaba uno de los lugares más antiguos y respetados del mundo sobrenatural. Fushimi Inari Taisha. Para los humanos era un santuario famoso por sus incontables torii rojos y su conexión con Inari. Sin embargo, para quienes conocían el mundo sobrenatural, aquel lugar escondía una verdad mucho más profunda. Era un dominio neutral. Una tierra donde yokai de distintas especies podían convivir sin importar sus antiguas rivalidades. Kitsune, Tanuki, Nekomata, Tengu y otras criaturas espirituales podían entrar y permanecer allí bajo las leyes de neutralidad. Y en una de las zonas más protegidas del santuario, Issei descansaba. Se encontraba acostado sobre un futón dentro de una habitación tradicional japonesa. Su respiración era tranquila. A su lado había varios recipientes con agua y comida que habían preparado para cuando despertara. Un pequeño grupo de yokai permanecía cerca de la entrada. Una kitsune observó al muchacho con preocupación. Todavía no despierta. Un tanuki, sentado sobre sus patas traseras, negó con la cabeza. Después de todo lo que sufrió, su cuerpo necesita descansar. Otra yokai, de apariencia felina, miró hacia Issei. ¿De verdad no saben quién es? La kitsune guardó silencio. No sabemos exactamente qué es. Pero sabemos algo, intervino una voz más madura. Todos voltearon. Una mujer de aspecto elegante, con orejas de zorro y varias colas detrás de ella, había entrado en la habitación. Los dominios neutrales no pueden entregarlo a ninguna facción sin una razón legítima. Miró a Issei. Y mientras permanezca bajo nuestra protección, nadie podrá reclamarlo. El tanuki sonrió. Entonces la Villa de los Héroes tampoco puede entrar aquí. Correcto. La kitsune miró nuevamente al joven. Pero sigue siendo extraño. ¿Qué cosa? Su presencia. La mujer de las múltiples colas permaneció en silencio. Incluso con Issei inconsciente, podía percibir algo extraño. No era simplemente energía demoníaca. Ni energía sagrada. Era como si distintas fuerzas hubieran dejado pequeñas huellas dentro de él. Ese muchacho, murmuró. Su mera existencia puede provocar un desbalance en el poder sin mencionar que no habíamos experimentado un cambio repentino en nuestro mundo desde la época del Salvador. Sin duda alguna su existencia es única. De repente, Issei se movió ligeramente. Todos guardaron silencio. Sus dedos se cerraron sobre la sábana. Sekbaira, la kitsune abrió los ojos. ¿Ese nombre? Issei volvió a quedarse dormido. Pero aquella pequeña palabra había sido suficiente para dejar a los yokai intrigados. La mujer de las múltiples colas observó al muchacho durante unos segundos. Después sonrió ligeramente. Parece que, incluso inconsciente, su corazón todavía sabe a quién busca. Fuera de la habitación, los cientos de torii rojos se extendían por la montaña. Y mientras Issei descansaba protegido por aquel santuario neutral, ninguna de las facciones de Kuo sabía todavía dónde se encontraba. Por primera vez desde su captura, Gyoudo Issei estaba en un lugar donde ningún demonio, héroe o dios podía reclamarlo fácilmente. La tranquilidad de Fushimi Inari Taisha duró poco. Aquella misma tarde, un mensajero espiritual apareció frente a los guardianes del santuario. Su expresión era mucho más seria de lo habitual. Tenemos noticias de los territorios yokai. La kitsune de múltiples colas levantó la mirada. Habla. El mensajero inclinó la cabeza. Los líderes de las 4 grandes regiones han confirmado su presencia. ¿Las 4? Norte, sur, este y oeste. La noticia provocó murmullos entre los yokai reunidos. Aquello ya era extraño. Una reunión simultánea de los grandes líderes yokai no ocurría desde hacía muchísimo tiempo. Pero el mensajero todavía no había terminado. También hemos recibido confirmación desde Takamagahara. La habitación quedó completamente en silencio. La kitsune entrecerró los ojos. ¿Incluso ellos? Sí. El mensajero sacó un segundo pergamino. Todos han anunciado que llegarán dentro de unas semanas. ¿Cuál es el motivo de la reunión? El mensajero negó con la cabeza. No lo han revelado. La tensión aumentó. Pero entonces añadió. Y hay algo más. Todos volvieron a mirarlo. Cada líder ha anunciado que traerá consigo invitados especiales. ¿Quiénes? Eso tampoco ha sido revelado. El silencio que siguió fue todavía más incómodo. Una reunión de aquella magnitud ya era preocupante. Pero la presencia de invitados desconocidos podía significar que algo mucho más grande estaba ocurriendo.
Entonces el mensajero desplegó un último documento. Su expresión cambió. Aunque hay una confirmación que nadie esperaba. La Kitsune sintió un escalofrío. ¿Cuál? El mensajero respiró profundamente. Se ha confirmado la llegada de un visitante procedente del viaje al oeste. Nadie entendió inmediatamente. Hasta que pronunció el nombre. San Wukong. Los presentes quedaron petrificados. Algunos yokai incluso retrocedieron. Eso es imposible. El rey mono, no puede ser. El mensajero asintió. Ha permanecido completamente fuera de los asuntos del mundo sobrenatural durante siglos. Su regreso había sido considerado poco más que una leyenda. Pero esta vez, el mensajero bajó el pergamino. San Wukong ha confirmado personalmente que vendrá. La Kitsune guardó silencio. Miró hacia la habitación donde Issei descansaba. Por alguna razón, aquella noticia le produjo una sensación inquietante. Demasiadas piezas estaban moviéndose al mismo tiempo. Los líderes yokai. Takamagahara. Invitados desconocidos. Y ahora el rey mono, desaparecido durante siglos. ¿Por qué ahora? Murmuró. El tanuki miró hacia el interior del santuario. ¿Crees que tiene algo que ver con el muchacho? La Kitsune no respondió. Pero tampoco negó la posibilidad. Dentro de la habitación, Issei continuaba profundamente dormido. Completamente ajeno a que, mientras se recuperaba en aquel santuario neutral, el mundo sobrenatural de Japón estaba comenzando a reunirse a su alrededor. La noche había caído sobre Fushimi Inari Taisha cuando una presencia inesperada apareció en uno de los caminos del santuario. Asia Argento avanzaba con cautela. Había llegado hasta allí siguiendo las indicaciones que había recibido durante su huida, pero no esperaba encontrar un lugar tan tranquilo. Antes de que pudiera avanzar más, varios tanukis aparecieron entre los árboles. Asia se tensó. ¿Quiénes son ustedes? Uno de los tanukis levantó las patas en señal de paz. Tranquila. Sabemos quién eres. Otro se acercó con curiosidad. Eres la chica que estaba viajando con el humano, ¿verdad? Asia asintió lentamente. Issei está aquí. Los tanukis sonrieron. Sí. Asia soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios, los yokai la condujeron por los senderos del santuario. Para sorpresa de Asia, nadie la trató como una intrusa. Por el contrario, varios tanukis la recibieron con auténtica hospitalidad. Uno incluso le ofreció una bebida caliente. Debes estar cansada. Gracias, Asia sonrió tímidamente. Finalmente llegaron a la habitación donde Issei descansaba. Asia se quedó inmóvil al verlo. Issei se acercó rápidamente. Él permanecía inconsciente sobre el futón. Su cuerpo había recuperado algo de color, pero su expresión seguía mostrando agotamiento. Una de las yokai explicó. Su cuerpo se está recuperando. Pero su mente, Asia comprendió inmediatamente. Entonces déjenme ayudarlo. Los tanukis se apartaron. Asia se arrodilló junto a Issei. Colocó ambas manos sobre él. Ruize critical. Una luz comenzó a envolver sus manos. Su Sacred Gear respondió inmediatamente. Pero esta vez Asia no intentó simplemente curar heridas físicas. Su poder penetró cuidadosamente en la mente de Issei. Asia pudo sentir recuerdos fragmentados. Miedo. Dolor. Confusión. La iglesia. Las cadenas. La presencia de Shiva. El reflejo de aquellos ojos rojos. Asia cerró los ojos. No tengas miedo, su Sacred Gear comenzó a suavizar aquellas heridas mentales. No estaba borrando los recuerdos. Estaba ayudando a que la mente de Issei pudiera procesarlos sin quedar atrapada nuevamente en ellos. Una lágrima cayó por el rostro de Asia. Lo siento, no pude protegerte antes. La energía curativa aumentó. Los tanukis observaron en silencio. Una de las criaturas susurró. Su Sacred Gear es realmente extraordinario. La Kitsune de múltiples colas, que había llegado detrás de ellos, observó la escena con atención. No está simplemente curándolo. ¿Entonces qué hace? Está reparando aquello que quedó roto dentro de su mente. Asia continuó durante varios minutos. Finalmente, el brillo comenzó a disminuir. Issei respiró profundamente. Por primera vez desde que había llegado al santuario, su rostro parecía completamente tranquilo. Asia retiró las manos. Estaba agotada. Uno de los tanukis rápidamente le acercó un cojín. Descansa. Asia sonrió. Gracias. La Kitsune observó a Asia. Puedes quedarte aquí. Asia levantó la mirada. ¿De verdad? Este santuario es neutral.
Nadie será perseguido mientras permanezca bajo nuestra protección. Asia miró a Issei. Después sonrió suavemente. Entonces, me quedaré con él. Mientras los yokai abandonaban silenciosamente la habitación, Asia permaneció sentada junto a Issei. La situación se estaba volviendo como las olas, parecen relajadas y tranquilas, hasta que se van agitando más y más. Cambia de escena, Rias y Sona llegaron a Osaka después de varias horas de viaje. Habían decidido investigar personalmente a la familia materna de Issei. Hasta ese momento, la información que tenían sobre su familia era contradictoria. Issei había crecido en condiciones extremadamente precarias, mientras que los registros sobre sus parientes parecían indicar una situación completamente diferente. Finalmente llegaron a una residencia bastante grande. La casa estaba perfectamente cuidada, con un jardín amplio y una fachada elegante. No parecía pertenecer a una familia con dificultades económicas. Sona observó el lugar con atención. Definitivamente viven bien. Rias miró nuevamente la dirección. Y, según los registros, esta es la familia de la madre de Issei. Antes de que pudieran tocar, la puerta se abrió. Una mujer adulta las recibió con una sonrisa cordial. ¿Ustedes son las chicas que llamaron? Sí, respondió Rias. Buscamos información sobre Youdou Issei. La mujer guardó silencio durante un instante. Entonces deben ser Hikari Kanazawa. Las invitó a pasar. El interior de la casa era todavía más impresionante que el exterior. Todo estaba perfectamente ordenado. Había muebles de buena calidad, fotografías familiares y numerosos objetos que demostraban que aquella familia llevaba una vida cómoda. Rias no pudo evitar pensar en la contradicción. Issei había vivido prácticamente en la miseria, y sus familiares maternos parecían estar en una situación completamente distinta. En la sala se encontraban otros dos miembros de la familia. Él es mi esposo, Buto Kanazawa. Un hombre de apariencia tranquila levantó la mano a modo de saludo. Mucho gusto. Y él es nuestro hijo. El joven que estaba sentado cerca de la ventana se levantó. Nobuaki Kanazawa. Nobuaki tenía una apariencia bastante sencilla. Cabello castaño, ligeramente puntiagudo, y ojos marrones. No parecía especialmente extravagante ni intentaba llamar la atención. Sin embargo, Rias lo observó con interés. Era 2 años menor que Issei. Sona también reparó en un detalle. La madre de Nobuaki, Hikari, guardaba un parecido evidente con la madre de Issei, y eso se sabe porque Issei tenía una fotografía de su familia que Sekbaira tenía en su poder y que mostró una vez. No era idéntica, pero había suficientes rasgos familiares como para dejar claro que pertenecían al mismo linaje. Rias tomó asiento. Gracias por recibirnos. Hikari sonrió. No es problema. Aunque su expresión cambió ligeramente al escuchar el apellido Youdou. Pero debo admitir que me sorprende que hayan venido por Issei. Sona cruzó las manos sobre su regazo. Estamos intentando comprender su pasado. Nobuaki levantó una ceja. ¿Issei? Parecía genuinamente confundido. ¿Qué tiene de especial? Rias y Sona intercambiaron una mirada. Esa pregunta les resultó extraña. Rias respondió cuidadosamente. Eso es precisamente lo que intentamos descubrir. Nobuaki soltó una pequeña risa. Bueno, siempre fue un chico raro. Rias inmediatamente prestó atención. ¿Lo conociste personalmente? Nobuaki asintió. Cuando éramos niños, bueno, es complicado. Sona se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces necesitamos preguntarte algo. Nobuaki las miró. ¿Qué cosa? Rias dejó sobre la mesa una fotografía de Issei. ¿Qué recuerdas de él? Nobuaki observó la imagen. Durante unos segundos no respondió. Su expresión pasó de la indiferencia a la confusión. Eso es extraño. ¿Qué cosa? Preguntó Rias. Nobuaki señaló la fotografía. Issei no siempre se veía así. Rias y Sona se quedaron completamente quietas. ¿A qué te refieres? Preguntó Sona. Nobuaki miró nuevamente la fotografía. Cuando éramos pequeños, él tenía una mirada diferente. Como si siempre estuviera esperando que algo apareciera detrás de él. Hikari bajó ligeramente la mirada. Buto permaneció en silencio. Y Rias comprendió que aquella visita a la familia Kanazawa podía revelar mucho más de lo que habían esperado. Nobuaki permaneció mirando la fotografía durante unos segundos. Su expresión había cambiado. Ya no parecía estar recordando simplemente a un primo de su infancia. Issei era un niño muy triste. Rias y Sona guardaron silencio. Siempre estaba solo, continuó Nobuaki.
No era solamente que tuviera pocos amigos. La gente simplemente no quería acercarse a él. Bajó la mirada. Y lo peor es que dentro de nuestra propia familia tampoco era querido. Rías sintió una presión en el pecho. Ni siquiera por sus familiares. Nobuaki negó lentamente. No. Hikari permaneció callada. Aquello parecía ser un recuerdo del que nadie quería hablar. Issei podía estar sentado en la misma habitación que todos nosotros y era como si no existiera, continuó Nobuaki. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie quería saber qué pensaba. Incluso cuando intentaba hablar con nosotros, se encogió ligeramente de hombros. Terminábamos ignorándolo. Sona frunció el ceño. ¿Por qué? Nobuaki negó con la cabeza. Nunca entendí exactamente por qué. Supongo que simplemente nació en una familia que no quería hacerse cargo de él. Rías apretó los dedos sobre su regazo. Ahora comprendía un poco mejor las contradicciones del pasado de Issei. No solamente había sufrido pobreza. Había sufrido algo mucho peor. Soledad. Hikari finalmente habló. Cuando se marchó a China, la mujer bajó la mirada. Fue un alivio para la familia. Rías levantó bruscamente los ojos. Sona también quedó sorprendida. ¿Un alivio? Hikari asintió con incomodidad. Sí. La respuesta fue dolorosa por su frialdad. La casa se volvió más tranquila. Nadie tenía que preocuparse por él. Nadie tenía que responder preguntas sobre su situación. Rías sintió que su expresión comenzaba a endurecerse. Pero entonces Yuto habló. No todos pensamos así. Todos voltearon hacia él. El hombre había permanecido callado durante toda la conversación. Yo no estaba de acuerdo con que lo abandonaran. Hikari lo miró sorprendida. Yuto continuó. No podía llevármelo conmigo en aquel momento, pero tampoco podía simplemente olvidarme de él. Nobuaki bajó la mirada. Papá, así que seguí ayudándolo. Rías se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo? Yuto respondió con tranquilidad. Continué financiando sus estudios. Sona abrió los ojos. ¿Usted pagaba su educación? Sí. Yuto asintió. Libros, materiales, algunas necesidades básicas. Lo suficiente para que pudiera continuar estudiando. Rías recordó inmediatamente el Ars Goetia. Las preguntas. Las anotaciones. El interés de Issei por la filosofía, las civilizaciones antiguas y las distintas religiones. Quizá ahora entendía de dónde había salido parte de aquello. Entonces, Rías habló lentamente. ¿Usted fue quien permitió que Issei continuara estudiando? En parte. Yuto sonrió con tristeza. Issei era un muchacho muy inteligente. Aunque casi nadie se molestó en descubrirlo. Aquellas palabras golpearon a Rías. Durante tanto tiempo habían visto a Issei como un misterio. Como una fuente de poder. Como una posible pieza importante para el equilibrio entre las facciones. Pero detrás de todo aquello, había existido un niño que simplemente quería que alguien lo mirara y le dijera que importaba. Sona cerró los ojos durante unos segundos. Ahora entiendo algo. Rías la miró. ¿Qué? Quizá por eso Issei se aferra tanto a las personas que le muestran afecto. Rías recordó a Seikbaira. Recordó a Asia. Y comprendió que había una parte de Issei que ninguna de sus investigaciones sobrenaturales podía explicar. Una parte que no tenía relación con Sacred Gears, dragones ni poderes desconocidos. Simplemente, quería dejar de estar solo. Yuto había permanecido callado durante buena parte de la conversación, pero finalmente decidió intervenir. Hay algo que deben saber sobre Issei. Rías y Sona levantaron la mirada. Yuto observó la fotografía durante unos segundos. El niño que conocimos antes de que se marchara a China, no era el mismo muchacho que regresó. Nobuaki frunció el ceño. Papá, es verdad. Yuto suspiró. Cuando era pequeño, Issei era muy reservado. Triste, inseguro y demasiado acostumbrado a que lo rechazaran. Hizo una pausa. Pero cuando regresó, había cambiado completamente. Rías se inclinó hacia adelante. ¿Cómo era? Yuto sonrió ligeramente, como si aquel recuerdo todavía le resultara sorprendente. Rebelde. ¿Rebelde? Preguntó Sona. Sí. Ya no aceptaba que los demás le dijeran qué debía hacer. Si alguien intentaba humillarlo, respondía. Nobuaki soltó una pequeña sonrisa. Eso sí lo recuerdo. Yuto continuó. También se había vuelto bastante arrogante. Rías levantó una ceja. ¿Arrogante? A veces demasiado. Yuto soltó una pequeña risa.
Tenía una confianza en sí mismo que antes simplemente no existía. Podía ser soberbio, orgulloso y bastante difícil de tratar. Sona cruzó los brazos. Eso no coincide mucho con la imagen que tenemos de él. Porque había algo más importante. Buto miró directamente a Rías. A pesar de todo eso, Issei tenía una personalidad profundamente noble. La habitación quedó en silencio. Podía discutir con alguien, desafiarlo e incluso comportarse como un idiota orgulloso. Buto sonrió. Pero si veía a alguien necesitando ayuda, era incapaz de ignorarlo. Rías recordó inmediatamente el accidente que Issei había sufrido al salvar a aquella chica. Nunca perdió esa parte de sí mismo, continuó Yuto. Simplemente aprendió a protegerla detrás de una personalidad más fuerte. Nobuaki bajó la mirada. Entonces, ¿China lo cambió? No exactamente. Buto negó con la cabeza. China no creó a la persona que regresó. Lo que hizo fue darle la oportunidad de convertirse en alguien que ya estaba dentro de él. Sona permaneció pensativa. ¿Y qué fue lo que más cambió? Buto tardó unos segundos en responder. Su voluntad. Rías lo observó atentamente. Su voluntad. Buto asintió. Issei desarrolló un talento muy extraño. ¿Cuál? Buto sonrió. Jamás rendirse. Nobuaki levantó la mirada. Incluso cuando sabía que no podía ganar, lo intentaba otra vez, terminó Yuto. Y si volvía a fracasar, lo intentaba nuevamente. El hombre miró hacia la ventana. Puedes quitarle su hogar. Puedes quitarle sus oportunidades. Puedes hacerle creer que está completamente solo. Su expresión se volvió seria. Pero mientras Issei conserve una razón para levantarse, seguirá haciéndolo. Rías permaneció completamente inmóvil. Ahora comprendía algo que los libros, las investigaciones y las mediciones de energía jamás podrían haberle mostrado. El verdadero misterio de Youdoru Issei quizá no era qué poder dormía dentro de él. Quizá era algo mucho más sencillo. ¿Cuánto podía soportar un hombre antes de finalmente rendirse? Y según Yuto, Issei simplemente no había aprendido a hacerlo. Rías permaneció en silencio unos instantes después de escuchar las palabras de Yuto. Finalmente levantó la mirada hacia toda la familia Kanazawa. Entonces tengo que preguntarles algo. Su voz era seria, pero no agresiva. Si ustedes podían darle una vida así, ¿por qué nunca pudieron darle a Issei el mismo cariño que se dan entre ustedes? La pregunta cayó sobre la habitación como un peso. Nobuaki bajó la mirada. Buto permaneció callado. Ikari fue quien finalmente respondió. Porque la historia de sus padres era complicada. Rías frunció ligeramente el ceño. ¿Complicada? Ikari asintió. Mucho más de lo que probablemente imaginas. La mujer entrelazó las manos sobre su regazo. Los padres de Issei nunca tuvieron una relación sencilla. Se querían, sí, pero también tenían demasiados problemas entre ellos. Sona preguntó. ¿Qué clase de problemas? Ikari suspiró. Discutían constantemente. Tenían diferencias sobre dinero, sobre dónde vivir, sobre su futuro, incluso sobre cómo criar a Issei. Buto intervino. No eran malas personas. Rías lo miró. ¿Entonces qué ocurrió? Eran personas que no estaban preparadas para ser padres. Ikari asintió lentamente. Cuando nació Issei, ambos tenían sus propios problemas. En lugar de encontrar una solución juntos, comenzaron a culparse mutuamente por las dificultades que atravesaban. La expresión de Rías se ensombreció. ¿Y terminaron alejándose de él? Ikari bajó los ojos. Poco a poco. Issei quedó atrapado en medio de una relación que ya estaba rota antes de que él pudiera comprender qué estaba ocurriendo. Nobuaki apretó los puños. Eso no significa que estuviera bien tratarlo como una molestia. No, respondió Ikari. No lo justifica. La mujer miró hacia la fotografía de Issei. Pero quizá explica por qué nadie supo cómo acercarse a él. Rías permaneció pensativa. Entonces Issei creció creyendo que él era el problema, alguien innecesario, no deseado. Ikari no respondió inmediatamente. Finalmente dijo. En términos más simples, sí, así es. La habitación quedó en silencio. Buto miró a Rías. Y cuando se marchó a China, probablemente fue la primera vez que estuvo realmente lejos de todos aquellos problemas. Rías recordó todo lo que habían descubierto. Un niño que no conoció el amor de una madre o un padre. Un joven que resolvía sus problemas bajo la máscara de la arrogancia. Un hombre que se hizo duro, pero lo suficientemente blanco para entender el dolor de otros. Y ahora comprendía que aquella personalidad no había aparecido de la nada.
Issei había construido una fortaleza alrededor de sí mismo. Una fortaleza que quizá había necesitado para sobrevivir. Ikari habló nuevamente. Pero hay algo que siempre me ha dolido. Rías levantó la mirada. ¿Qué? Ikari observó la fotografía. Issei nunca pidió demasiado. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Solo quería que alguien lo quisiera de verdad. Rías bajó lentamente la mirada, ella ahora tanto su propia libertad, que jamás se prestó a la idea del sufrimiento ajeno al suyo, mucho menos de un joven tan perturbado que mira a todos con una sonrisa. Estaba pensando en el niño que había existido antes de todo aquello. Y en cuánto tiempo había pasado esperando que alguien simplemente le dijera, eres parte de nuestra familia. Cambia de escena, el tren mágico avanzaba lentamente entre nubes oscuras y corrientes de energía espiritual. Sekbaira permanecía sentada junto a una de las ventanas, observando cómo el paisaje cambiaba poco a poco. Había dejado atrás Japón. Su destino era China. Más concretamente, las afueras de Fengguan. Según la información que había conseguido, allí debía encontrarse la residencia de la tía de Issei. Pero el viaje tenía un pequeño inconveniente. Los demonios no eran precisamente bien recibidos en determinadas regiones de China. Por eso Sekbaira no viajaba como princesa demonio. Había ocultado completamente su aura y utilizado una identidad cubierta, evitando cualquier símbolo que pudiera revelar su verdadera naturaleza. ¡Qué ironía!, murmuró. Apoyó la cabeza contra el cristal. Después de todo lo que ha ocurrido, ahora tengo que esconder que soy un demonio. El tren atravesó una enorme barrera espiritual. Sekbaira inmediatamente sintió la diferencia. Su expresión se volvió seria. Así que este es el territorio chino, podía percibir presencias sobrenaturales a kilómetros de distancia. Muchos kirin los cuales dominan los cielos. Espíritus de la naturaleza. Yokai. Cultivadores. Y otras entidades cuya naturaleza ni siquiera conseguía identificar. China era diferente a Japón. Mucho más antigua. Mucho más extensa. Y, según los informes de los demonios, varias de sus organizaciones sobrenaturales mantenían una postura bastante hostil hacia las criaturas provenientes del inframundo. Sekbaira bajó la mirada. No podía permitirse llamar la atención. Había venido sola. Sin escolta. Sin autorización oficial. Y, sobre todo, sin informar a su padre. Solo quiero respuestas. Sacó nuevamente el documento donde aparecía la información de la tía de Issei. Una pequeña fotografía. Un nombre. Y una ubicación aproximada. Fengguan. Sekbaira volvió a mirar por la ventana. Las montañas comenzaron a aparecer a lo lejos. El tren mágico comenzó a reducir su velocidad. Así que aquí, la princesa demonio apretó el documento entre sus dedos. Aquí vivió parte de la familia de Issei. El tren finalmente se detuvo en una estación oculta entre las montañas. Sekbaira bajó. El aire era completamente diferente al de Kuo. Más húmedo. Más frío. Y cargado de una energía espiritual que podía sentirse incluso sin utilizar poderes demoníacos. Frente a ella se extendía el camino hacia las afueras de Fengguan. Sekbaira respiró profundamente. Bien. Se ajustó la capa que ocultaba su apariencia. Primero encuentro a su tía. Miró hacia las montañas. Después descubriré qué ocurrió realmente con Issei. Pero mientras comenzaba a caminar, una presencia invisible observaba desde uno de los tejados cercanos. Dos ojos se entrecerraron. Un demonio. ¿Será un noble? La figura desapareció entre las sombras. Sekbaira no lo había notado, una clara falta de atención. Después de varias horas de viaje, Sekbaira finalmente llegó a un pequeño pueblo situado en las afueras de Fengguan. Era un lugar bastante tranquilo, alejado de las grandes ciudades y rodeado por montañas. Sekbaira comparó la dirección que tenía con el número de la vivienda. Esta debe ser, frente a ella había una casa bastante descuidada. La pintura estaba desgastada, algunas ventanas estaban cubiertas parcialmente y en el pequeño patio se acumulaban varias cosas que parecían llevar años sin utilizarse. Sekbaira frunció el ceño. Así que aquí vivía la familia de Issei, se acercó a la puerta. Antes de tocar, un olor desagradable llegó hasta ella. Cigarrillos. Y mezclado con él, alcohol. Sekbaira hizo una mueca. Vaya, finalmente golpeó la puerta. ¿Hay alguien? No recibió respuesta. Volvió a tocar. Esta vez escuchó pasos pesados desde el interior. La puerta se abrió. Una mujer de alrededor de 40 años apareció frente a ella. Era una mujer de complexión grande, piel bastante bronceada y cabello arreglado de una manera llamativa.
Vestía con un estilo claramente gal, lleno de accesorios y ropa extravagante para alguien que vivía en aquel pequeño pueblo. Pero lo que más llamó la atención de Seekbaira fue el estado de la mujer. Parecía cansada. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Y el fuerte olor a cigarrillo y alcohol que salía de la casa era todavía más intenso. La mujer miró a Seekbaira de arriba a abajo. ¿Quién eres? Seekbaira mantuvo la calma. ¿Usted es Sayu Youdou? La mujer dejó de sonreír. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Seekbaira. Sayu entrecerró los ojos. ¿Y qué quieres conmigo? Seekbaira respiró profundamente. Había recorrido todo ese camino. No podía marcharse ahora. Vengo a preguntarle sobre Youdou Issei. El rostro de Sayu cambió inmediatamente. Durante un instante, pareció haber reconocido aquel nombre. Pero la expresión desapareció tan rápido como había aparecido. No sé nada de él. Intentó cerrar la puerta. Seekbaira puso una mano contra ella. Espere. Sayu la miró con irritación. Te dije que no sé nada. Seekbaira sostuvo su mirada. Entonces permítame hacerle una pregunta. Sayu guardó silencio. ¿Por qué un niño que llevaba su apellido terminó creciendo completamente solo? La mujer quedó inmóvil. El silencio se volvió incómodo. Finalmente, Sayu apartó la mirada. No sabes nada de nuestra familia. Seekbaira respondió con firmeza. Precisamente por eso estoy aquí. Sayu soltó una risa amarga. Entonces entra. Abrió la puerta. Pero te advierto algo. Seekbaira entró. El olor a tabaco y alcohol era insoportable. Sayu cerró la puerta detrás de ella. Si vienes buscando una historia bonita sobre los Youdou, la mujer tomó una botella que estaba sobre la mesa. Te equivocaste de casa. El viaje de regreso a Kuo transcurrió en un silencio incómodo. Rías permaneció junto a la ventana del vehículo, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Las palabras de la familia Kanazawa seguían dando vueltas en su cabeza. El niño rechazado. La familia que consideraba su partida un alivio. El hombre que, pese a todo, continuó pagando sus estudios. Y la persona en la que Issei terminó convirtiéndose después de marcharse a China. Rías apretó los puños. No puedo creerlo, Sona permanecía sentada frente a ella. No dijo nada. Había comprendido que Rías necesitaba ordenar sus pensamientos. Finalmente llegaron a Kuo. Rías bajó del vehículo y caminó directamente hacia la academia. Rías. Sona la siguió. ¿Qué? No puedes culpar a toda la familia por lo que hicieron sus padres. Rías se detuvo. Lo sé. Su voz sonó más tranquila. Pero sigo pensando en ese niño. Sona no respondió. Antes de que pudieran continuar, una figura del séquito Gremori se acercó rápidamente. Rías-sama. La heredera giró. ¿Qué sucede? Ha llegado una carta para usted. La joven le entregó un sobresellado. Rías reconoció inmediatamente el sello familiar. Es de mi madre. Rompió el sello y comenzó a leer. Su expresión cambió poco a poco. Sona se acercó. ¿Qué dice? Rías terminó de leer. Mi madre quiere que regresemos al inframundo. ¿Cuándo? Durante la semana de vacaciones. Sona frunció el ceño. Eso es en pocos días. Rías asintió. Continuó leyendo. La carta indicaba que las princesas demonio y sus respectivos séquitos debían regresar al inframundo durante las vacaciones, pues los asuntos recientes habían adquirido una importancia suficiente como para requerir la presencia de las herederas. Pero había una última frase. Rías la leyó nuevamente. Su expresión se volvió seria. Dice que debemos hablar de un asunto importante. Sona guardó silencio. ¿Qué clase de asunto? Preguntó finalmente. Rías dobló la carta. No lo dice. Miró hacia el edificio de la academia. Pero después de todo lo que ha ocurrido, su voz adquirió un tono sombrío. Dudo mucho que se trate simplemente de política familiar. Sona asintió. Entonces debemos prepararnos. Rías apretó la carta entre sus dedos. Algo está ocurriendo. Rías levantó la mirada. Y tengo la sensación de que Issei tiene más importancia de la que imaginamos. Entonces Rías se dio cuenta de algo. ¿Dónde está Seekbaira? Cambio de escena, la puerta del despacho de Sona se cerró. Por primera vez en mucho tiempo, la heredera Citri se encontraba completamente sola. Había intentado mantener la compostura durante todo el día. Había escuchado las explicaciones de Rías. Había analizado la información de la familia Kanazawa. Había aceptado la noticia del regreso al inframundo. Pero ahora, todo aquello comenzó a pesarle.
Sona dejó la carta sobre el escritorio. Issei pronunció su nombre en voz baja. Recordó al muchacho que había conocido en Kuo. El humano que, pese a no tener una posición dentro del mundo sobrenatural, había logrado ganarse su respeto. Su amigo. El único humano al que Sona había llegado a considerar realmente cercano. Pero ahora sabía algo que antes desconocía. Había sido rechazado. Ignorado. Había crecido sintiéndose como una molestia para su propia familia. Y cuando finalmente se marchó a China, nadie pareció lamentar su ausencia. Sona cerró los ojos. ¿Cómo pudiste soportarlo? Su mano comenzó a temblar. Una oleada de poder demoníaco recorrió la habitación. ¡Crack! Una de las estanterías se partió. Sona levantó la mirada. ¡Maldita sea! Golpeó el escritorio. ¡Bum! La madera se quebró bajo su mano. No estaba furiosa con Issei. Estaba furiosa con todos aquellos que habían permitido que un niño creciera de esa manera. Era solo un niño. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿Por qué nadie estuvo ahí para él? La energía demoníaca volvió a expandirse. Varios objetos salieron despedidos. Finalmente, Sona cayó de rodillas. Respiró profundamente. Pero no conseguía calmarse. Porque había algo que la asustaba todavía más. La razón por la que todo aquello le dolía tanto. Sona llevó una mano hasta su pecho. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué me importa tanto? Recordó cada momento que había compartido con Issei. Sus conversaciones. Las ocasiones en las que había intentado comprenderlo. La forma en que él trataba a los demás. Su determinación. Su extraña capacidad para levantarse después de cada golpe. Y recordó la sensación que experimentaba cada vez que pensaba que podía haberle ocurrido algo. Sona abrió lentamente los ojos. No, intentó negar aquella posibilidad. Pero la pregunta ya estaba dentro de su mente. ¿Será que? Su rostro comenzó a sonrojarse. Sona apretó la mano contra su pecho. ¿He desarrollado sentimientos por él? La habitación quedó en silencio. Por primera vez, Sona Sitri no estaba analizando una situación. No estaba elaborando una estrategia. No estaba pensando como una heredera. Simplemente estaba intentando comprender lo que sentía. Y la respuesta que encontró la asustó. Porque Issei ya no era solamente su amigo. Se había ganado un lugar en su corazón. Días después, las vacaciones finalmente comenzaron. El tren mágico partió desde Kuo rumbo al inframundo. En uno de los vagones viajaban Rias Gremory, Sona Sitri y Seekvaira Agares, acompañadas por sus respectivos séquitos. El ambiente era muy distinto al de otros viajes. Nadie estaba allí para descansar. Las tres herederas habían llevado consigo toda la información que habían conseguido durante las últimas semanas. Rias colocó varios documentos sobre la mesa. Tenemos que ordenar todo antes de llegar. Sona asintió. Y separar los hechos de las especulaciones. Seekvaira permaneció con los brazos cruzados. Empiecen. Rias tomó el primer documento. Primero, la familia materna de Issei. Los Kanazawa confirmaron que tuvo una infancia extremadamente difícil y que fue rechazado incluso por parte de su propia familia. Sona añadió. Pero Yuuto Kanazawa continuó financiando sus estudios después de que Issei se marchara a China. Seekvaira escuchó atentamente. Eso explicaría parte de sus conocimientos. Rias colocó sobre la mesa una copia de sus anotaciones. Después está esto. El Ars Goetia. Las tres recordaron las páginas que habían examinado. Issei dejó preguntas sobre numerosos acontecimientos históricos, continuó Rias. Entre ellos, la separación entre los clanes Bael y Baal. Sona señaló otro documento. Y descubrimos algo más preocupante. Las páginas superpuestas formaban un símbolo deliberado. Seekvaira ya sabía de qué hablaba. El Uroboros. Rodeado por un octagrama, dijo Rias, junto con 4 símbolos relacionados con la guerra provenientes de distintas tradiciones. El vagón quedó en silencio. Sona sacó otro informe. También está el monasterio. Seekvaira levantó la mirada. ¿Qué encontraron? Nada. Rias respondió. No existen registros humanos ni sobrenaturales de una vivienda, monasterio o asentamiento en la zona donde supuestamente Issei pasó parte de su infancia. Seekvaira frunció el ceño. Entonces mi viaje a China se vuelve todavía más importante. Rias la miró. ¿Ya decidiste ir? Sí. Pero Seekvaira no mencionó todavía lo que había encontrado sobre Sayu. Sona pasó a otro documento. Tenemos además los rastros energéticos encontrados en Kuo.
Prana, mana, senjutsu, aura, force, chakra y otras fuerzas, enumeró Rías. Todas aparecen concentradas en lugares relacionados con Issei. Sekbaira apoyó una mano sobre la mesa. Y ahora está desaparecido. Rías cerró los ojos. En realidad, no sabemos dónde está. Las tres guardaron silencio. Ninguna sabía que Issei se encontraba muy lejos de Kuo, protegido en un santuario neutral de Kioto. Finalmente, Sona habló. También debemos considerar a Shiba. El ambiente se volvió más pesado. Un clon del antiguo campeón de la Villa de los Héroes, dijo Rías, con la espada Yamato y un poder que ninguno de nosotros pudo siquiera desafiar. Sekbaira apretó los puños. Y Asia escapó con Issei. Exactamente, respondió Sona. Lo que significa que la Villa de los Héroes también lo está buscando. Rías miró por la ventana. El paisaje del mundo humano comenzó a desaparecer. A lo lejos ya podían verse las enormes estructuras mágicas que anunciaban la entrada al inframundo. Tenemos demasiadas preguntas. Sekbaira respondió. Y muy pocas respuestas. Sona miró los documentos. Pero todas conducen al mismo punto. Rías asintió lentamente. Youdou Issei. El tren continuó avanzando hacia el inframundo. Las tres princesas permanecieron en silencio. Ninguna de ellas podía saber qué les esperaba al llegar. Pero una cosa estaba clara. La desaparición de Issei había dejado de ser un problema exclusivamente de Kuo. Ahora era un asunto que podía involucrar a demonios, héroes, dioses, yokai, y quizá fuerzas que ninguno de ellos comprendía todavía. El tren mágico continuaba avanzando hacia el inframundo. Durante varios minutos, las tres princesas permanecieron revisando los documentos en silencio. Hasta que Sekbaira cerró de golpe la carpeta que tenía delante. Hay algo que todavía no les he contado. Rías y Sona levantaron la mirada. ¿Qué encontraste en China?, preguntó Sona. Sekbaira respiró profundamente. Creo que los padres de Issei pudieron haber sido seres divinos. El silencio fue inmediato. Rías frunció el ceño. ¿Divinos? Es una posibilidad, respondió Sekbaira. No tengo pruebas suficientes para afirmarlo. Sona se inclinó hacia adelante. Entonces explícate. Sekbaira bajó la mirada. La información que obtuve de su tía es extraña. Demasiado extraña. Comenzó a contarles lo que había descubierto. Según Sayu Youdou, Issei solamente vivió con ella durante 3 días. Rías abrió los ojos. ¿3 días? Sí. Sekbaira continuó. Después apareció un anciano. Nadie sabía quién era. No pertenecía a ninguna organización conocida por Sayu. Simplemente llegó, habló con los adultos y se llevó a Issei. Sona frunció el ceño. ¿Y ella lo permitió? Sí. Sekbaira apretó los dedos. Sayu recibió dinero y provisiones periódicamente para mantener al niño. Mientras esas cosas siguieran llegando, ella no hizo demasiadas preguntas. Rías parecía cada vez más desconcertada. Entonces Issei desapareció. Durante aproximadamente 2 años. Sekbaira asintió. Y cuando regresó, hizo una pausa. Era completamente diferente. Rías recordó inmediatamente lo que les había contado Yuto Kanazawa. Rebelde. Arrogante. Soberbio. Pero noble. Y con una voluntad prácticamente imposible de quebrar. La tía de Issei confirmó exactamente lo mismo, dijo Sekbaira. No reconocía al niño que volvió. Sona permaneció pensativa. ¿Y el anciano? Sekbaira negó con la cabeza. Sayu no sabe quién era. Pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. Sekbaira bajó la voz. Dijo que quizá estaba borracha aquel día. Rías frunció el ceño. ¿Qué vio? Según ella, Sekbaira hizo una pausa. El anciano tenía muchísimo pelo. Sona parpadeó. ¿Muchísimo pelo? Sí. Sekbaira la miró directamente. Y juró que tenía una cola. Rías se quedó completamente inmóvil. Una cola. Sekbaira asintió. Una cola de mono. El silencio dentro del vagón fue absoluto. Sona fue la primera en reaccionar. Eso no puede ser una coincidencia. Rías miró hacia la ventana. Su mente comenzó a conectar piezas. El extraño entrenamiento de Issei. Su cambio radical de personalidad. La desaparición durante 2 años. El anciano desconocido. La referencia al viaje al oeste. Y ahora, un hombre con apariencia de anciano y cola de mono. Sekbaira sacó lentamente otro documento. Hay algo más. Rías la miró. ¿Qué? Sekbaira señaló una de las páginas. Sayu dijo que el anciano no parecía un hombre común.
¿Qué quieres decir? Que, según ella, había algo en su presencia que la hacía sentir que no estaba frente a un ser humano. Sona permaneció callada. Entonces recordó la noticia que había llegado desde Japón. Sun Wukong había confirmado su regreso. La expresión de Sona cambió. Rías también pareció comprenderlo. No, Sekbaira la miró. ¿Qué? Rías no respondió inmediatamente. Solo contempló los documentos. El rey mono. Las tres se quedaron en silencio. Porque por primera vez, una de las piezas parecía encajar. Y si la historia de Sayu era cierta, entonces alguien relacionado con el legendario Sun Wukong pudo haber tomado a Issei cuando apenas era un niño. Sona habló lentamente. Eso significaría que Issei pudo haber pasado 2 años entrenando con una figura relacionada con el viaje al oeste. Sekbaira asintió. Y regresó convertido en una persona completamente distinta. Rías apretó los documentos. Entonces tenemos otra pregunta. ¿Cuál? Preguntó Sekbaira. Rías levantó la mirada. ¿Qué vio ese anciano en Issei, para llevárselo en primer lugar? El tren mágico finalmente atravesó el portal que conectaba el mundo humano con el inframundo. Las puertas se abrieron y las 3 herederas descendieron junto con sus respectivos séquitos. Rías apenas había puesto un pie fuera del tren cuando una figura ya las esperaba. Bienvenidas al inframundo. Era Graifia Lucifuge. Como siempre, su postura era impecable y su expresión serena. Sin embargo, había algo extraño. No había dado ninguna explicación. No había hecho ningún comentario. Simplemente permanecía allí, esperando. Graifia, saludó Rías. La sirvienta hizo una reverencia. Rías-sama. Después dirigió la mirada hacia Sona y Sekbaira. Sona-sama. Sekbaira-sama. Ambas correspondieron al saludo. Graifia, dijo Sona. ¿Ocurrió algo? Graifia no respondió. Simplemente se dio la vuelta. Síganme. Rías intercambió una mirada con Akeno. ¿Eso es todo? Graifia continuó caminando. Todos comenzaron a seguirla. El silencio resultaba extraño. Graifia normalmente era extremadamente precisa con sus palabras. Si había una reunión importante, explicaba el motivo, daba instrucciones y anticipaba cualquier problema. Esta vez no. Ni una palabra. Incluso los miembros de los séquitos comenzaron a murmurar entre ellos. Koneko observó a Graifia con atención. Está preocupada. Sona asintió. Lo parece. Sekbaira permaneció callada. Algo en el comportamiento de Graifia no le gustaba. Finalmente llegaron a la residencia Agremori. Las enormes puertas se abrieron automáticamente. Graifia entró primero. Pueden pasar. Rías la siguió. Graifia. La sirvienta se detuvo. Sí, Rías-sama. ¿Qué está pasando? Graifia permaneció de espaldas a ellos. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente respondió. Sircex-sama y Lady Benelana están esperando. Rías frunció el ceño. ¿Y por qué estás tan callada? Graifia giró ligeramente el rostro. Su expresión seguía siendo tranquila. Pero sus ojos revelaban algo diferente. Preocupación. Porque todavía no estoy segura de cómo explicarles lo que ocurrió. Todos quedaron en silencio. Graifia abrió las puertas del salón principal. Al otro lado los esperaba la familia Agremori. Y por la seriedad de sus rostros, Rías comprendió que la reunión que les esperaba sería mucho más importante de lo que había imaginado. Las enormes puertas del castillo Agremori se abrieron lentamente. Rías entró junto a Sona y Sekbaira, seguidas por sus respectivos séquitos. Sin embargo, apenas habían avanzado unos pasos cuando una voz alegre resonó por todo el vestíbulo. Rías. La heredera Agremori apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una mujer de cabello carmesí se acercó rápidamente y abrazó a su hija. Por fin llegaste. Rías quedó sorprendida. Mamá. Benelana Agremori se separó de ella solamente para tomarla de los hombros y observarla de arriba a abajo. Déjame verte. ¿Estás bien? ¿No estás herida? Estoy perfectamente. Benelana suspiró aliviada. Me alegra muchísimo. Después dirigió su atención hacia las otras 2 princesas. Sona-chan. Sekbaira-chan. Qué alegría tenerlas aquí también. Las 3 hicieron una reverencia respetuosa. Lady Benelana. No tienen que ser tan formales conmigo, respondió ella con una sonrisa. Pero entonces su expresión cambió. Aunque, Benelana cruzó los brazos. Ya me enteré de lo ocurrido en Kuo. Las sonrisas desaparecieron. Rías tragó saliva. ¿Te refieres a?
a Shiva. La mirada de Benelana se volvió seria. Me contaron que las tres se enfrentaron a él. Sekvaira apartó ligeramente la mirada. Fue una derrota. Una derrota absoluta, añadió Sona con franqueza. Benelana suspiró. Lo imaginé. Después miró a Rías. Pero también me contaron que todo esto comenzó por un humano. Rías se quedó quieta. Youdou Issei. El nombre hizo que las tres princesas reaccionaran. Benelana lo notó inmediatamente. Una sonrisa juguetona apareció en su rostro. Ah, Rías se sonrojó. ¿Qué? Benelana miró primero a Rías. Después a Sona. Finalmente a Sekvaira. Quiero saberlo todo sobre ese muchacho. Las tres se miraron entre sí. ¿Todo? Preguntó Sona. Todo. Benelana comenzó a caminar hacia el salón. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué todos parecen estar tan interesados en él? Se detuvo. Entonces preguntó con absoluta naturalidad. Y, sobre todo, las tres princesas se tensaron. Benelana sonrió. ¿Es el novio de las tres? ¿Qué? La reacción fue inmediata. Rías se puso completamente roja. Mamá. Sona también se sonrojó y comenzó a acomodarse nerviosamente los lentes. Eso es una interpretación completamente equivocada de la situación. Sekvaira, por su parte, quedó paralizada. No es así. Benelana soltó una pequeña carcajada. Oh, por favor. Miren sus caras. Akeno se llevó una mano a la boca para ocultar una sonrisa. Koneko simplemente observó a las tres princesas. Incluso algunos miembros de los séquitos tuvieron que contener la risa. Rías cruzó los brazos. No estamos aquí para hablar de eso. Claro que no. Benelana sonrió con evidente diversión. Estamos aquí para hablar de política, amenazas sobrenaturales, héroes, dioses, energía desconocida, hizo una pausa. Y de un misterioso humano que consiguió poner nerviosas a tres princesas demonio. Rías se llevó una mano al rostro. Esto va a ser una pesadilla, Benelana volvió a sonreír. Ahora entren. Su expresión se volvió ligeramente más seria. Porque después de todo lo que ocurrió, quiero escuchar personalmente quién es Youdou Issei. Una vez dentro del castillo Gremori, los miembros de los séquitos fueron guiados hacia sus respectivas habitaciones. El largo viaje había sido agotador, y algunos aprovecharon para descansar mientras otros comenzaron a organizar los informes que habían llevado desde Kuo. Sin embargo, hubo tres excepciones. Rías-sama, Sona-sama, Sekvaira-sama, dijo Graifia. Lady Benelana solicita su presencia. Las tres intercambiaron miradas. Supongo que llegó el momento, murmuró Sona. Sekvaira suspiró. Sabía que no iba a dejarnos escapar tan fácilmente. Rías simplemente se llevó una mano al rostro. Y probablemente volverá a preguntar si Issei es nuestro novio. Las tres comenzaron a caminar hacia el salón privado de Benelana. La habitación era mucho más tranquila que el salón principal. Benelana estaba sentada junto a una mesa, con varias tazas de té preparadas. Cuando las tres entraron, señaló los asientos frente a ella. Siéntense. Rías, Sona y Sekvaira tomaron asiento. Benelana las observó durante unos segundos. Esta vez no había rastro de la actitud juguetona que había mostrado anteriormente. Quiero que me cuenten todo. Rías levantó ligeramente la mirada. ¿Todo sobre Issei? Exactamente. Benelana tomó su taza. Me han llegado demasiados informes contradictorios. Dejó la taza sobre la mesa. Un humano aparentemente normal. Un Sacred Gear desconocido. Rastros de múltiples sistemas de energía. Interés de la Villa de los Héroes. Una intervención de Asia Argento. Y, aparentemente, hasta los dioses están comenzando a interesarse en él. Sona asintió. La situación es mucho más compleja de lo que parecía al principio. Benelana miró a las tres. Entonces comiencen desde el principio. Rías respiró profundamente. Issei era un humano aparentemente ordinario cuando lo conocimos. Sekvaira intervino. Pero rápidamente descubrimos que había algo extraño en él. Sona continuó. Y cuanto más investigábamos, más preguntas aparecían. Benelana cruzó las manos. Quiero escuchar esas preguntas. Rías colocó varios documentos sobre la mesa. Su infancia. Sona añadió otro. Su Sacred Gear. Sekvaira colocó un tercero. Su estancia en China. Rías finalmente dejó el Ars Goetia sobre la mesa. ¿Y esto? Benelana observó el libro con atención. Su expresión cambió ligeramente. ¿Un Ars Goetia? Issei lo tenía, explicó Rías.
Y había escrito anotaciones en varias páginas. Benelana permaneció unos segundos en silencio. Entonces supongo que será una conversación larga. Rías asintió. Muy larga. Benelana sonrió ligeramente. Perfecto. Se acomodó en su asiento. ¿Por qué tengo toda la noche? Las tres princesas se prepararon para comenzar. Sin saber que, a partir de aquella conversación, la familia Gremory conocería una parte del pasado de Issei que ni siquiera Rías había logrado comprender por completo. Benelana permaneció en silencio durante varios minutos después de escuchar toda la historia. Había comenzado aquella conversación esperando descubrir quién era el misterioso humano que había provocado tantos problemas. Pero lo que acababa de escuchar era mucho más grave. La infancia de Issei. Su desaparición en China. El misterioso anciano. Su cambio de personalidad. Shiva y la Villa de los Héroes. Asia llevándoselo lejos. Los rastros de múltiples energías. Y, sobre todo, el interés de diferentes panteones. Benelana se llevó una mano al pecho. Ese muchacho, miró a las tres princesas. ¿Y ustedes realmente se involucraron tanto por él? Rías abrió la boca. No es exactamente, Rías. Benelana la interrumpió con una sonrisa. No necesitas explicármelo. Después miró a Sona. Tú tampoco. Sona se sonrojó. Finalmente observó a Seikwaira. La heredera Agares inmediatamente apartó la mirada. Benelana soltó una pequeña risa. Dios mío, las tres se pusieron tensas. Las tres están enamoradas de él. ¿Qué? Exclamaron simultáneamente. Benelana sonrió. Quizá ustedes todavía no quieran admitirlo. Rías se sonrojó hasta las orejas. Sona intentó mantener su expresión seria. Seikwaira simplemente permaneció mirando hacia otro lado. Pero después de escuchar cómo hablan de él, Benelana negó con la cabeza. Es bastante evidente. Rías suspiró. No vinimos para hablar de nuestros sentimientos. Lo sé. Benelana volvió a ponerse seria. Pero son importantes. Porque significa que este muchacho ya no es solamente una pieza dentro de un conflicto político. Rías asintió. Precisamente por eso debemos encontrarlo. Entonces tomó el libro que había llevado consigo. Hay algo más que tienes que ver. Colocó el Ars Goetia sobre la mesa. Benelana lo observó. ¿Este es el libro que encontraron después del incendio? Sí. Rías comenzó a pasar las páginas. Issei escribió anotaciones en algunas de ellas. Benelana observaba con atención. Hasta que Rías llegó a una página determinada. Y aquí encontramos algo extraño. Rías dobló cuidadosamente una hoja sobre otra. Las líneas comenzaron a coincidir. El símbolo apareció. Un uroboros rodeado por un octagrama. Y alrededor había 4 símbolos asociados con la guerra. Benelana se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió el color. Rías notó inmediatamente su reacción. Mamá. Benelana no respondió. Se levantó lentamente de su asiento. ¿Dónde encontraste eso? Rías frunció el ceño. En el libro de Issei. Benelana dio un paso hacia atrás. No. ¿Qué sucede? Benelana miró nuevamente el dibujo. Esta vez había verdadero miedo en sus ojos. Ese símbolo, su voz comenzó a temblar. ¿Issei lo dibujó? Rías asintió. Benelana llevó una mano a su boca. Entonces, Sona se levantó. Lady Benelana, ¿qué significa? Benelana permaneció mirando la página. No debería conocer ese símbolo. Seikwaira se acercó. Pero lo conoce. Benelana cerró los ojos. Sí. Abrió nuevamente los ojos. Y si realmente fue Issei quien lo dibujó, su expresión se volvió completamente seria. Entonces tenemos un problema muchísimo más grande de lo que imaginábamos. Rías sintió un escalofrío. ¿Por qué? Benelana señaló el dibujo. Porque ese símbolo no es algo que un humano pueda encontrar por casualidad. Y por primera vez desde que habían llegado al inframundo, Benelana Gremory parecía verdaderamente aterrada por Youdou Issei. Está mal diseñado, pero reconocería los patrones, la magia que jamás se extingue. Benelana estaba encerrada en sus pensamientos. Cambia de escena mucho más allá del territorio del inframundo. En una dimensión donde el aire estaba impregnado por una energía fría y antigua, se extendía el reino de Hades. Un inmenso palacio de piedra negra se levantaba sobre un océano de almas luminosas que fluían lentamente como un río interminable. Gigantescas columnas sostenían el techo del salón principal. El silencio era algo que no se podía ignorar.
En su viaje, 3 figuras atravesaban el enorme corredor. Ajuka Belzebub. Falvium Asmodeus. Y delante de ellos, Lysarda Restall. La joven Reaper caminaba con las manos ligeramente tensas. Era evidente que estaba nerviosa. No por los 2 Mahou, sino por la persona que estaba a punto de ver. En su camino, los 3 cruzaron con varios condenados famosos. Prometeo encadenado y siendo devorado por un hambriento buitre despiadado que sacaba y comía de sus entrañas. A Sísifo cargando una pesada y redonda roca en una colina tratando de llevarla hacia la parte más alta. Tántalo se encontraba en un lago con agua hasta la cintura y un árbol de frutos sobre su cabeza, sin poder beber ni comer nunca. Ixión se encontraba atado a una rueda de fuego que gira sin detenerse ni extinguirse. También se podían ver los restos de los gigantes, los cuales fueron congelados en lo más profundo de Coquitos. Cerberus vigilante como siempre. Hasta presenciaron a los titanes Atlas y Tenas prisioneros, Atlas cargando el mundo sobre sus hombros sin descanso y Tenas aplastado en un volcán activo que lo ha inmovilizado del cuello para abajo. Finalmente llegaron ante las enormes puertas del Salón del Trono. 2 guardianes espectrales inclinaron la cabeza. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. El salón era inmenso. Miles de antorchas de fuego azul iluminaban el lugar. Al fondo, sobre un trono tallado en obsidiana, se encontraba una figura envuelta en un largo manto oscuro. Su presencia era tranquila. Pero tan inmensa que incluso los Mahou la respetaban. El dios del inframundo. Hades. Sus ojos dorados observaron a los recién llegados. Han llegado. Su voz era profunda. Serena. No necesitaba levantar el tono para hacerse escuchar. Lysarda sintió un escalofrío. Se adelantó unos pasos. Bajó la cabeza. Apoyó una rodilla en el suelo. Mi señor, Hades la observó durante unos segundos. Levántate, Lysarda Restall. Ella obedeció inmediatamente. Aunque seguía evitando mirarlo directamente. Ajuka y Falvium realizaron un respetuoso saludo protocolario. Hades respondió con un leve movimiento de cabeza. Los Mahou no suelen visitar mi reino sin un motivo importante. Ajuka tomó la palabra. Hemos venido a intercambiar información. Falvium añadió. Y a discutir un asunto que podría alterar el equilibrio de todas las facciones. Hades permaneció en silencio. Después dirigió su mirada nuevamente hacia Lysarda. ¿Cumpliste la misión que te asigné? Lysarda bajó la vista. No completamente, mi señor. Hubo una intervención inesperada de la Villa de los Héroes. Y. Youdowisei escapó. El salón quedó completamente en silencio. Hades no mostró enojo. Ni decepción. Simplemente preguntó. ¿Está vivo? Sí. Lysarda respondió sin vacilar. Asia Argento lo sacó del campo de batalla antes de que Shiva pudiera capturarlo nuevamente. Los dedos de Hades golpearon una vez el brazo del trono. Entonces, todavía hay tiempo. Ajuka intercambió una mirada con Falvium. Aquella respuesta solo aumentó sus dudas. ¿Por qué Hades consideraba tan importante que Issei siguiera con vida? El dios del inframundo levantó lentamente la mirada hacia ambos Mahou. Como si hubiera leído sus pensamientos. Supongo que desean saber por qué envié a una de mis mejores segadoras a vigilar a ese joven. Ajuka respondió con honestidad. Exactamente. Hades permaneció unos segundos contemplando el vacío. Finalmente habló. Porque Youdowisei hizo que incluso el destino dejara de obedecer las reglas que conocíamos. Aquellas palabras hicieron que el ambiente del salón se volviera aún más pesado. Ni Ajuka. Ni Falvium. Ni siquiera Lysarda habían escuchado jamás a Hades referirse a un ser humano de esa manera. El inmenso salón volvió a quedar en silencio. Las palabras de Hades seguían resonando en la mente de Ajuka y Falvium. Youdowisei hizo que incluso el destino dejara de obedecer las reglas que conocíamos. Ninguno de los 2 Mahou encontró una respuesta. Entonces, toc, toc, unos pasos comenzaron a escucharse desde una puerta lateral del salón. Ajuka desvió la mirada. ¿Hay alguien más? Hades simplemente respondió. Sí. Las enormes puertas se abrieron lentamente. Una fría brisa recorrió el salón. La primera figura en entrar fue una mujer de extraordinaria belleza. Vestía un elegante kimono negro con detalles púrpura y dorados, de largas mangas, que parecía absorber la luz a su alrededor. Su larga cabellera oscura descendía hasta más abajo de la cintura y sus ojos transmitían una serenidad inquietante, propia de alguien que había contemplado incontables vidas y muertes. Entró con absoluta elegancia. No irradiaba violencia.
Pero su presencia hacía que el aire mismo pareciera volverse más pesado. Detrás de ella caminó un hombre alto y de complexión poderosa. Cabello oscuro. Espalda recta. Vestía un aori blanco sobre ropas tradicionales japonesas, mientras una katana descansaba tranquilamente en su cintura. Sus ojos eran firmes. La sola forma en que caminaba recordaba a un guerrero que jamás había conocido la derrota. Ambos avanzaron hasta colocarse junto al trono de Hades. Lizarde inclinó inmediatamente la cabeza. Hades habló con naturalidad. Han llegado. La mujer sonrió levemente. Lamento la espera. Entonces dirigió su mirada hacia los dos Mahou. Permítanme presentarme. Su voz era tranquila. Soy Izanami, la diosa del inframundo de la antigua tierra de Japón. Ajuka abrió ligeramente los ojos. Falbium permaneció completamente inmóvil. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre dio un paso adelante. Y yo soy Susanoo no Mikoto, el dios de las tormentas, el trueno furioso y de la espada. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Ajuka fue el primero en romperlo. ¿Dos dioses del panteón japonés? Falbium frunció el ceño. Pensábamos que los panteones permanecían aislados unos de otros, y Izanami sonrió con discreción. Normalmente es así. Susanoo cruzó los brazos. Pero el asunto del joven Youdo Issei dejó de pertenecer únicamente a una facción. Ajuka intercambió una mirada con Falbium. Cada minuto aparecía una figura aún más importante. Primero Hades. Ahora dos deidades del panteón japonés. Ajuka respiró profundamente. Entonces, ¿ustedes también están aquí por Youdo Issei? Izanami observó unos instantes a Hades antes de responder. Así es. Su respuesta fue directa. Sin rodeos. Susanoo añadió con absoluta calma. Susanoo dio un paso al frente. Su voz era firme, como la de un antiguo general acostumbrado a hablar solo cuando era necesario. Durante algunos milenios, hizo una breve pausa antes de continuar. Izanami, yo, todo el panteón japonés, hemos buscado al hijo de la humanidad. Ajuka y Falbium intercambiaron una mirada. Susanoo prosiguió. No a un dios. No a un demonio. No a un dragón. Nada que fuera insignificante. A un humano capaz de soportar un legado imposible. Izanami tomó la palabra con una serenidad inquietante. Hay una profecía dejada hace tiempo por uno de los sabios el monte Fujiri, hablaban de un individuo cuya existencia sería moldeada con extremo cuidado, alguien destinado a heredar el conocimiento y la voluntad del que una vez fue conocido como el sabio de los 6 caminos. Ese joven cambiara la balanza de poder y crearía un caos destructivo para después crear un nuevo mundo. La diosa levantó lentamente la vista. Ese descendiente de la humanidad preparado generación tras generación para recibir esos genes cuando llegara el momento indicado. Susanoo cerró los ojos por un instante. Lo buscamos durante incontables generaciones. Nunca apareció, Susanoo frunce el ceño. Un pesado silencio invadió el salón. Entonces Hades habló con calma. Hasta ahora. Los dos dioses dirigieron la mirada hacia los Mahou. Izanami asintió lentamente. Todo apunta a que Youdo Issei podría ser el muchacho de la profecía. Aquellas palabras dejaron inmóviles a Ajuka y Falbium. La conversación había dejado de tratar sobre un estudiante de Kuo. Ahora discutían la posible existencia del heredero de un legado que, según antiguas tradiciones, pertenecía al legendario sabio de los 6 caminos, una figura cuya influencia trascendía la historia de la humanidad. Por primera vez en siglos, representantes del inframundo y de antiguos panteones se reunían no para negociar una guerra ni un tratado, sino para intentar comprender el verdadero origen de un único ser humano. Hades apoyó lentamente un brazo sobre el trono. Su expresión permanecía inmutable. Como si ya hubiera previsto aquella pregunta desde hacía mucho tiempo. No crean que somos los únicos que investigamos este asunto. Ajuka y Falbium prestaron aún más atención. Hades continuó. Zeus también se ha movido. La mención del rey del Olimpo hizo que ambos Mahou fruncieran el ceño. En cuanto comenzaron a aparecer las anomalías relacionadas con Youdo Issei, el Olimpo inició contactos con otros panteones. Su voz seguía siendo tranquila. No para declarar una guerra, sino para formar una alianza preventiva. Falbium cruzó los brazos. ¿Una alianza? ¿Contra quién? Hades negó lentamente con la cabeza. Contra la incertidumbre. Con un movimiento de su mano aparecieron varios símbolos flotando en el aire, representando distintos panteones. El Olimpo. El panteón nórdico. El egipcio. Y varios otros de menor influencia.
Los símbolos comenzaron a unirse mediante líneas de luz. Zeus adora el poder, más que nada, adora el pedestal en el que se encuentra, y el hecho de que esta profecía haya llegado a sus oídos, deja en evidencia que si Eudoro Isei representa una variable capaz de alterar el equilibrio del poder, ningún panteón estará a salvo de mantener su autonomía. Zeus como Odín, creen que pueden controlar sus destinos. Ajuka guardó unos segundos de silencio antes de preguntar. ¿Todos aceptaron? Hades soltó una leve exhalación. No. Con otro gesto de su mano, varias líneas desaparecieron. 3 símbolos permanecieron completamente aislados. El primero, el panteón japonés. El segundo, el hinduista. Y el tercero, el azteca. Izanami observó aquellos 3 emblemas. Nuestra decisión fue mantenernos al margen. Susanoo continuó. No porque ignoremos el peligro, sino porque todavía no conocemos toda la verdad. Hades dirigió la mirada hacia el símbolo del panteón hinduista. Los dioses de la India adoptaron una postura similar. Prefieren observar antes de intervenir. Su tradición les lleva a actuar únicamente cuando comprenden el ciclo completo de los acontecimientos. Finalmente señaló el emblema del panteón azteca. Y los dioses mesoamericanos también rechazaron integrarse a la alianza. Según sus representantes, mover tropas o declarar una postura sin comprender el origen del fenómeno solo aceleraría un conflicto innecesario. Ajuka permaneció pensativo. Entonces, Zeus no cuenta con el respaldo de todos. No. Respondió Hades. Tiene una coalición importante. Pero está lejos de representar a todos los grandes panteones. El dios del inframundo levantó lentamente la vista. En estos momentos, el mundo sobrenatural está dividido. Algunos desean intervenir de inmediato. Otros prefieren observar. Y unos cuantos, esperan que Eudoro Isei sea quien dé el primer paso. Un pesado silencio se apoderó nuevamente del salón. Cada decisión que se tomara a partir de ese momento tendría consecuencias que trascenderían a una sola facción o un único reino. Por primera vez en incontables años, los dioses no debatían el destino de una guerra entre panteones. Debatían qué hacer con un solo ser humano cuya mera existencia había comenzado a alterar el equilibrio del mundo. El ambiente dentro del salón del trono se volvió aún más solemne. Nadie habló durante varios segundos. Los presentes comprendían que la información discutida allí tenía el potencial de alterar el equilibrio entre todas las facciones conocidas. Fue entonces cuando una nueva presencia se manifestó. Una suave corriente de viento recorrió la sala. Desde una puerta lateral apareció un hombre de porte majestuoso. Vestía antiguas ropas ceremoniales japonesas adornadas con detalles dorados y blancos. Su largo cabello oscuro caía sobre su espalda y sus ojos reflejaban la serenidad de quien había visto nacer una nación. Izanagi. El progenitor del panteón japonés. Incluso Hades inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Susanoo e Izanami hicieron una breve reverencia. Ajuka y Falbium comprendieron de inmediato que se encontraban frente a una de las máximas autoridades divinas del mundo. Izanagi observó lentamente a todos los presentes. Su voz fue tranquila. Lo que se ha hablado en este salón, no debe abandonar estas paredes. Miró directamente a los 2 Mahou. Ni siquiera debe llegar a oídos de los demás monarcas del inframundo. Ajuka permaneció pensativo unos instantes. Finalmente respondió. Comprendemos la gravedad del asunto. Falbium asintió. No tenemos intención de provocar un pánico innecesario. Sin embargo, Ajuka levantó la vista. Nuestra cooperación también necesita garantías. Izanagi permaneció en silencio. Si esta información permanecerá en secreto, continuó Ajuka, entonces las facciones aquí representadas deberán establecer un acuerdo formal. Hades observó con atención. Falbium tomó la palabra. Un pacto de no agresión. Ninguna de las partes utilizará esta información para obtener ventaja militar o política sobre las demás. Hades meditó la propuesta. No parecía desagradarle. Ajuka añadió una segunda condición. Y, si las circunstancias lo exigen, debemos contemplar la posibilidad de una alianza. No una alianza permanente, sino una cooperación limitada frente a cualquier amenaza relacionada con Eudoro Isei o con aquello que persigue. El salón quedó en silencio. Izanami intercambió una mirada con Susanoo. Finalmente ambos dirigieron la vista hacia Izanagi. El dios creador cerró lentamente los ojos. Después de unos segundos, asintió. Acepto esas condiciones. Hades también habló. El reino de Hades las respalda. Izanami dio un paso al frente.
El panteón japonés mantendrá la confidencialidad absoluta. Susanoo añadió. Y mientras ese acuerdo permanezca vigente, ninguno de nosotros levantará un arma contra los representantes aquí reunidos. Ajuka extendió lentamente su mano. Entonces, tenemos un acuerdo. Hades hizo lo mismo. Después Falbium. Izanagi colocó finalmente su mano sobre las de los demás. Un antiguo círculo mágico apareció bajo sus pies. No era un contrato de esclavitud. Ni un juramento impuesto. Era un pacto entre iguales. Una promesa de cooperación y discreción. La luz del círculo se desvaneció lentamente. En ese instante quedó sellado un acuerdo secreto del que no tendría conocimiento el resto del inframundo, ni la mayoría de los dioses de los distintos panteones. Una alianza nacida en las sombras. Con un único propósito. La reunión había concluido. Ajuka, Falbium y Lisara abandonaron lentamente el salón principal, escoltados por varios segadores. Las enormes puertas de obsidiana se cerraron tras ellos. El silencio volvió a reinar. Hades permaneció sentado en su trono. Frente a él solo quedaba una persona. Izanagi. Ambos dioses esperaron varios segundos para asegurarse de que ninguna presencia permaneciera cerca. Hades levantó lentamente una mano. Un antiguo círculo mágico cubrió todo el salón. Era una barrera de aislamiento absoluto. Ni la magia. Ni la percepción divina. Ni siquiera el tiempo podía atravesarla. Izanagi habló primero. Ya no pueden escucharnos. Hades asintió. Su expresión era mucho más seria que durante la reunión anterior. Hay información que ni siquiera nuestros aliados deben conocer. Izanagi cerró los ojos. Estoy de acuerdo. Ajuka es un excelente estratega. Falbium también es digno de confianza. Pero si descubren toda la verdad, el equilibrio desaparecerá. Hades se levantó lentamente del trono. Ven conmigo. Ambos caminaron por un corredor oculto detrás del salón principal. Cada puerta que atravesaban estaba sellada con runas antiguas. Después de varios minutos llegaron frente a un inmenso portón de piedra negra. No tenía cerradura. Solo un antiguo sello grabado. Hades apoyó la palma de su mano. Izanagi hizo lo mismo. Los dos sellos reaccionaron al mismo tiempo. El portón comenzó a abrirse lentamente. Un aire antiguo escapó desde el interior. La habitación permanecía completamente oscura. Hades extendió una mano. Llamas azules iluminaron el recinto. Entonces apareció. En el centro de la cámara, se alzaba una gigantesca estatua de madera. Era tan enorme que casi alcanzaba el techo. Su superficie estaba agrietada por el paso de incontables siglos. Su forma era humanoide. Su rostro permanecía sereno. Aún inmóvil, transmitía una sensación de inmenso poder. Decenas de enormes protuberancias sobresalían de su espalda. Como si antiguamente hubieran sostenido múltiples brazos. Izanagi contempló la colosal figura en silencio. Ha permanecido aquí, durante demasiado tiempo. Hades asintió lentamente. La estatua Gedo. Su voz resonó en toda la cámara. Muchos la consideran únicamente un antiguo recipiente. Otros creen que es una simple reliquia. Pero ambos sabemos que eso está muy lejos de la verdad. Izanagi caminó lentamente alrededor de la estatua. Pasó la mano sobre la vieja madera. Nadie recuerda ya su verdadero propósito. Ni siquiera los panteones más antiguos. Hades levantó la vista hacia el gigantesco rostro de la estatua. Y así debe permanecer. Izanagi permaneció unos segundos en silencio para luego mirar la estatua. En los últimos siglos hemos alimentado la estatua con la energía vital de varios dragones, entre ellos a los 4 dragones verdaderos, a los dragones malignos, los dragones mayores, entre otros, ya que son lo único que tiene altos niveles de energía para mantener el ninsubo activo en la estatua. Sin embargo, se nos están acabando los dragones, declaró Izanagi, quien mira como Hades tiene algo en mente. Anteriormente Gaia mencionó que la estatua ya había consumido mucho poder de una raza especial de dragones, lo que explica su longevidad. Hades respondió sin apartar la mirada de la estatua. ¿Puedes confirmarlo? ¿De que Youdou Issei aún no ha despertado ninguna resonancia con ella? Hasta donde sabemos, no. Pero los fenómenos registrados en Kuo, las múltiples energías detectadas, y la anomalía en su nacimiento, indican que se está acercando. Izanagi cerró lentamente los ojos. Entonces debemos mantener el secreto aún bajo control. No solo del inframundo. También de nuestros propios aliados. Solo imaginar que Zeus se entere. Hades asintió.
Si Zeus descubriera que la estatua G2 sigue existiendo, la guerra comenzaría en un abrir y cerrar de ojos. Izanagi añadió con voz grave. Sin mencionar a Odín, que está obsesionado con detener el Ragnarok a toda costa, es un insensato. Hades frunce el ceño. Si la verdadera relación de la estatua, Eudousei, saliera a la luz, ningún panteón permanecería impasible. Los dos dioses volvieron a contemplar la colosal estatua de madera. La cámara quedó envuelta en un profundo silencio. Solo el débil crujido de aquella antiquísima reliquia parecía responderles, como si aguardara pacientemente el día en que un antiguo destino volviera a ponerse en marcha. Cambio de escena. Benelana no respondió inmediatamente. Se levantó de su asiento y caminó hacia las ventanas. Una por una, las cerró. Después corrió las cortinas. Rías, Sona y Seekvaira intercambiaron miradas. Aquello ya no parecía una conversación familiar. Benelana se aseguró de que la puerta estuviera cerrada y, finalmente, extendió una mano. Una barrera mágica cubrió toda la habitación. A partir de este momento, dijo con una seriedad que ninguna de las tres había visto antes, lo que voy a decirles no debe salir de esta habitación. Rías se puso seria. Mamá, no, Rías. Escúchame. Benelana miró a las tres. Ni sus séquitos. Ni Circes. Ni Sona. Ni los demás Mao. Nadie. Sona quedó sorprendida. ¿Ni siquiera mi familia? Benelana negó lentamente. Ni siquiera ellos. Seekvaira frunció el ceño. ¿Tan grave es? Benelana volvió a mirar el dibujo de Issei. No tienen idea. Tomó aire. Durante siglos, diferentes panteones, facciones sobrenaturales y monarcas han intentado descubrir ciertos secretos relacionados con el origen del mundo, sus ciclos y aquello que existía antes de las estructuras actuales. Señaló el símbolo. Pero hubo un conocimiento que todos decidieron mantener enterrado. Rías sintió un escalofrío. ¿Qué conocimiento? Benelana bajó la voz. El secreto más grande que jamás debió ser descubierto. Las tres permanecieron inmóviles. ¿Y qué tiene que ver Issei? Preguntó Sona. Benelana la miró directamente. Eso es precisamente lo que me aterra. Se acercó nuevamente al libro. Si Issei dibujó esto sin que nadie se lo enseñara, si realmente comprendía lo que estaba representando, su voz se volvió apenas un susurro. Entonces quizá no estamos frente a alguien que descubrió un secreto. Hizo una pausa. Quizá estamos frente a alguien que nació conectado a él. Rías sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué podría ocurrir? Benelana respondió sin apartar los ojos del símbolo. No lo sé. Y aquella respuesta fue todavía más inquietante. Pero si las teorías antiguas son correctas, Benelana cerró el libro. El descubrimiento de ese secreto podría alterar el equilibrio de los tres grandes mundos. Seekvaira abrió los ojos. ¿El mundo humano, el inframundo y el mundo sobrenatural? Benelana negó. Esos son solamente los tres que conocemos. Silencio. Estoy hablando de algo que podría afectar mucho más allá de ellos. Rías miró el libro. ¿Y si alguien más descubre lo que Issei es? Benelana endureció la expresión. Entonces comenzaría una guerra que ninguna facción podría controlar. Sona comprendió inmediatamente. Por eso Shiva lo estaba buscando. Tal vez, respondió Benelana. Y quizá por eso también los dioses han comenzado a moverse. Seekvaira apretó los puños. Entonces tenemos que encontrarlo. Benelana asintió. Sí. Pero antes de continuar, señaló a las tres. Y recuerden esto. Su mirada fue severa. Proteger a Issei ya no significa solamente proteger a un humano. Significa impedir que alguien descubra aquello que podría condenar tres mundos. Benelana miró nuevamente el dibujo. Y quizá muchos más allá de ellos. Sona no apartaba la mirada del dibujo. Finalmente, reunió el valor para preguntar. Lady Benelana, ¿qué significa exactamente ese símbolo? Benelana permaneció en silencio. Volvió a abrir el libro y observó cuidadosamente la figura que Issei había dibujado. Hay algo que deben comprender primero. Señaló el dibujo. Está mal colocado. Rías frunció el ceño. ¿Mal colocado? Sí. Benelana pasó lentamente el dedo por los trazos. Las proporciones no son correctas. El orden de algunos elementos tampoco coincide con las representaciones antiguas. Seekvaira preguntó. ¿Entonces Issei se equivocó? Benelana negó. No necesariamente. Su expresión se volvió más inquietante. Porque en este caso, la insinuación es más importante que la precisión. Sona comprendió.
Está intentando señalar algo. Exactamente. Benelana cerró parcialmente el libro. Es como si alguien hubiera querido dejar una pregunta sin escribirla. Rías observó nuevamente el dibujo. Entonces, si está incompleto, ¿qué representa realmente? Benelana tardó varios segundos en responder. Si realmente quieren conocer su significado, miró a las tres. Solo existen dos personas que podrían explicarlo sin provocar una catástrofe política. Sona se tensó. ¿Quiénes? Benelana pronunció los nombres lentamente. Baal. Pausa. Y Bael. Las tres quedaron sorprendidas. ¿Los primeros monarcas infernales? Preguntó Rías. Benelana asintió. Ellos conocen la versión original de aquello que ese símbolo intenta insinuar. Sekvaira frunció el ceño. ¿Y por qué no podemos preguntárselo directamente? Benelana soltó una pequeña risa amarga. Porque hacerlo sería como arrojar una antorcha sobre un depósito de pólvora. Sona permaneció seria. ¿Tan peligroso es el conocimiento? Benelana cerró completamente el libro. No es el conocimiento lo peligroso. Miró a las tres. Es quien podría reaccionar al descubrirlo. Rías sintió un escalofrío. Entonces, no, interrumpió Benelana. Por ahora no preguntaremos a Baal ni a Bael. Guardó el libro frente a ella. Primero debemos descubrir cuánto sabía Issei. Sekvaira apretó los puños. ¿Y si él realmente dibujó esto por voluntad propia? Benelana la miró. Entonces tendremos que descubrir quién se lo enseñó. La habitación volvió a quedar en silencio. Porque una nueva posibilidad acababa de aparecer. Quizá Issei no había comenzado a buscar respuestas por curiosidad. Quizá, alguien había plantado las preguntas dentro de su mente desde mucho antes de que él pudiera recordarlo. Mientras tanto, lejos de aquella habitación, Koneko se encontraba en uno de los salones secundarios del castillo Gremori, sentada tranquilamente mientras comía. Todo parecía normal. Hasta que, de repente, sus orejas se movieron. Koneko dejó de masticar. Algo había cambiado. No era un sonido. Tampoco podía identificarlo como una presencia demoníaca convencional. Era una sensación. Una energía distante, situada a varios kilómetros del palacio. Koneko entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Dejó lentamente el alimento sobre la mesa. La presencia había desaparecido. Pero durante aquel breve instante, le había resultado familiar. Demasiado familiar. Koneko se levantó. No puede ser. Intentó sentirla nuevamente. Nada. Sin embargo, aquella sensación había dejado una impresión en sus sentidos. Era como recordar el olor de alguien que no había visto durante mucho tiempo. Koneko miró hacia una de las ventanas. Issei. Pronunció el nombre casi sin darse cuenta. Su corazón dio un pequeño salto. Pero inmediatamente negó con la cabeza. No. No podía ser él. Todos los informes indicaban que Issei había desaparecido después de que Asia lo sacara de Kuo. Aún así, aquella presencia había sido extrañamente familiar. Koneko tomó su abrigo. Voy a comprobarlo. Antes de salir, se detuvo. Sabía que probablemente debería avisar a Rías. Pero si aquello resultaba ser una falsa alarma, no quería provocar otro problema. Además, había algo dentro de ella que le decía que debía ir. Koneko salió del salón. Mientras caminaba por los pasillos del castillo, volvió a sentir aquella presencia. Esta vez durante apenas un segundo. Sus ojos se abrieron. Está ahí, y aunque todavía no podía identificar qué era, algo o alguien que Koneko conocía se encontraba muy cerca. La situación se estaba volviendo más y más retorcida.